En las primarias, Venezuela demostró que no se acomoda al autoritarismo ni a la existencia de presos políticos, que no quieren normalizar esas burbujas de bienestar que algunos políticos y empresarios para su propio bienestar buscan a cambio de cohabitar con el régimen. Venezuela expresó que no se conformaba con eso, que quería una candidata fuerte, no guabinosa, no pusilánime, para la toma de futuras decisiones. Y los venezolanos en Madrid fueron implacables en este mensaje. Por eso los invito a acompañarnos esta tarde a las 6:30 en Plaza Callao, para exigir libertad para los presos políticos y el cierre de los centros de tortura en Venezuela. No fue fácil quizás defender a los miembros de la Comisión Nacional de Primarias después de la citación de la Fiscalía de Maduro, bueno, porque son los héroes del momento y junto a todos nosotros lograron prácticamente lo impensable. Son personas de renombre ahora, pero me puse a pensar, si los hubieran apresado, ¿cuánto tiempo hubiéramos tardado en dejar de hablar de ellos? Como ha pasado, por ejemplo, con los policías metropolitanos del 11 de abril, quienes tienen ya 17 años encerrados. No es verdad que el régimen venezolano se ha sosegado en su talante perverso. La tortura sigue siendo política de Estado en Venezuela. A John Álvarez, estudiante de la UCB, acaban de torturarlo. Él pudo contarlo en la audiencia y denunciar que lo hicieron para que grabara un video en el que incriminara a otros inocentes. Y hace 2 noches detuvieron a su novia en la calle para decirle que sabían que ella era su pareja y que ella sería la próxima. Esto le puede pasar a cualquiera, como me decía Wendelin, la mamá de John. ¿Por qué no hay cifras exactas sobre los presos políticos? Porque es una puerta giratoria, entran y salen a capricho del régimen, a muchos los detienen y los desaparecen por semanas. Y hay familiares de presos políticos quienes no quieren autocalificarse en esos términos porque tienen temor a una represalia mayor. A quien ha sido torturado no le llamemos víctima, por ejemplo, es como ponerlo en una situación de minusvalía frente a su agresor, porque es más bien un sobreviviente. Los empodera eso frente a todo lo que vivieron, es más admirable, es más encomiable, porque en lugar de olvidar dónde estuvieron, todos ellos siguen alzando la voz, porque siguen queriendo que en esos calabozos ya no exista nadie más, y no se olvidan de ese lugar en el que ellos fueron torturados un día. Cuando hablamos de tortura no es un antojo de las ONG, la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación contra el régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad y es la primera vez que pasa en el continente americano, pero además la Fact Finding Mission confirma que hay 3 centros oficiales de tortura y 17 centros más que trabajan en la clandestinidad. Maduro no ha podido disculpar la tortura que ha practicado y el mundo, que está desesperado por perdonarlo, no ha podido excusarlo. Un preso político pide no ser olvidado, solo el pronunciar su nombre. Ellos saben que no han sido abandonados. Uno de ellos me decía ayer que cada vez que estallaba una noticia más importante que ellos, era como si les borraran el rostro. No los permitamos, así que los... Callao, justo donde se está llevando adelante la segunda edición de esta protesta que comenzó en Times Square. Y esa protesta en Times Square no pretendía otra cosa sino denunciar la existencia de por lo menos 300 presos políticos en Venezuela y pedir el cierre de los centros de tortura. Aquí ya se han acercado distintas personalidades. Voy a aproximarme a Loren Salen, que no lo veo ahora, déjenme ver si lo encuentro. Porque Loren... que van a hablar con nosotros. Génesis Dávila está aquí con nosotros de Defiende Venezuela. Vamos a ponernos por acá, Génesis. ¿Por qué estamos aquí? Estamos hoy en Callao, en Madrid, en una protesta para exigir el cierre de todos los centros de tortura en Venezuela y para exigir la liberación de todos los presos políticos. ¿Pero qué tiene esta protesta de distinto a lo que se ha intentado antes? ¿Qué características ves tú en esta movilización que sea diferente? En esta movilización tenemos una característica muy importante y es una experiencia inmersiva, una realidad virtual que le muestra a las personas qué es lo que los presos políticos viven en Venezuela. Las torturas del helicoide. Esa experiencia fue desarrollada por 30 sobrevivientes de tortura que estuvieron detenidos entre el 2014 y el 2017. Quiero preguntarte sobre la forma en la que muchos dicen es que no se precisa una cifra de presos políticos, porque siempre dicen son alrededor de 300 y no se da un número con más exactitud. Esa pregunta es una pregunta clave para poder entender lo que sucede hoy en Venezuela. Siempre se habla de una cifra estimada. En el día de hoy el estimado es alrededor de 300 presos políticos según organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay opacidad. El Estado no tiene un número para publicar de cuáles son los presos políticos precisamente
simplemente porque las detenciones por razones políticas son arbitrarias. También tenemos otra razón, y es que muchos presos políticos y familiares temen que se les llame de esta manera porque piensan que esto los pondrá en mayor riesgo. Entonces siempre estamos hablando de cifras estimadas gracias a organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, que se dedican a recoger estas cifras. Gracias, Génesis. Ella es una de las personas que con más precisión puede describir lo que está ocurriendo, además que lo pone en contexto. Aquí tengo al alcalde Antonio Ledesma y tengo a Loren Sales. Loren, te has conmovido mucho con este evento y suele ser así, imagino que mueve todo lo que tú mismo has vivido en carne propia. ¿Qué significa para ti que Víctor lo haya puesto, lo haya llevado a la realidad virtual, para que otros tengan una soma, aunque sea de lo que ustedes padecieron allí? Sí, bueno, primero agradecido con Víctor por hacer eso. Agradecido primero porque recrear eso es duro ya de por sí. Segundo, que crean en ese proyecto y conseguir gente que crea que eso vale la pena es duro. Porque la gente que apoya lo hace por amor, porque no puede conseguir quizás algo inmediato. Segundo, moverlo por todo el mundo, eso es un gran esfuerzo, ¿no? Y un gran esfuerzo que se merece en un momento tan duro, cuando uno siente que se olvidan de los presos a veces. Y cuando se reúnen y cuando la comunidad internacional, ¿sabe?, suaviza con el régimen, pero el régimen no con los presos políticos. Entonces uno se pregunta, bueno, Venezuela no necesita presos políticos, o sea, ya no hace falta más presos políticos. O sea, la resistencia no necesita presos. Entonces, claro, eso es lo que conmueve, saber que seguimos, son 20 años más, tal, ¿sabes? Y conmueve que venga gente, conmueve que no venga más gente, ¿sabes? Entonces, Loren, quiero plantearte lo siguiente. Génesis, por ejemplo, Defiende Venezuela, dice que ustedes no son víctimas, sino que son sobrevivientes. Porque tú hubieras podido optar por no saber de esto más. Suficiente te hicieron ya. Pero tú estás aquí alzando la voz por quienes siguen allí donde tú estuviste una vez. Entonces, eres un sobreviviente. Es decir, eso le da un carácter, obviamente, de valentía, de gallardía y mucho más en positivo. Porque tú hubieras podido optar por ponerte unas gringolas y no ver hacia atrás. Sí, bueno, sabes que ahorita está en un café con Gabo, que estuvo preso, que lo secuestran en Colombia también y lo meten preso, ¿no? Y estábamos hablando de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Y cómo uno puede desconectarse de la información y de esas realidades y sufrir menos, o estar conectado con ese drama y sufrir. Pero hay también una razón egoísta por la cual uno se mantiene en eso, porque, ¿sabes, Carla? Un consuelo que a veces uno tiene cuando ve que se sientan con Maduro, y bueno, Maduro es malo, pero no tan malito, es bueno, hay que venir y apoyar, porque aquello que pasamos y que arrastramos a nuestra familia no haya sido en vano. Entonces, cuando tú renuncias y te vas a la montaña y al campo y tratas de tener una vida normal, te venga la conciencia de que, bueno, entonces valió la pena haber hecho eso. Entonces, bueno, eso también uno se mantiene por eso, por un consuelo también muy egoísta y muy íntimo también. O sea, siendo honestos también. Y ahí hay jóvenes que tienen condenas de 30 años, Carla. Sí, así es. Y tú y yo sabemos que eso no se está planteando ahorita. ¿Sabes? No es posible que el planteamiento sea, ¿verdad?, condiciones electorales, cuando ni siquiera nos sueltan unos presos políticos. Si no nos sueltan unos presos políticos, no nos van a dar condiciones electorales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, claro que estoy enfadado, tú sabes todas las palabras que quisiera decir, eso es lo que siento. Pero has dicho, sin mencionar todas esas palabras, has dicho un mensaje de muchísima profundidad. Mi mamá no pudo venir. Y mi mamá se siente mal, frustrada, mi mamá todos los días quiere regresar porque ya se vino, pero otras mamás y otras esposas siguen haciendo la cola en el helicóptero. Claro. Sí. Claro. Alcalde, ¿cómo reacciona a estas palabras de Loren? Yo creo que la mejor respuesta a Loren es lo que hizo María Corina el 23 de octubre. O sea, horas después de su triunfo, la primera reunión que hace María Corina Machado es con las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Eso es una señal de que para ella no solo cuentan las condiciones electorales, sino el respeto a los derechos humanos, o sea, la libertad de los presos políticos, civiles y militares. Sé lo que es estar preso, pero yo tengo el privilegio de seguir vivo
pobre de Fernando Albán, pobre de Franklin Brito, pobre el alma de Óscar Pérez, que murieron, del general Baduel, que fue torturado. Cuando yo escribí mi libro La tumba, la editorial fue la que escogió el título, porque negociando el tema de los créditos ellos escogieron ese título. Yo no quería porque yo no había estado en la tumba, pero después me dijeron, bueno, pero es que queremos poner en alto relieve que tú contribuyas a destacar lo que es la tumba. Y por eso este es un libro homenaje a jóvenes como Loren Salé, que estuvo preso en la tumba, a jóvenes como Vilca Fernández, que estuvo preso en el helicoide, a la gente que ha sido torturada en Ramo Verde, a militares como el capitán Rafael Acosta Arévalo, que murió porque le destrozaron el cuerpo a batazos. Y este acto es muy importante porque ya lo se hizo allá en Nueva York, se está haciendo aquí en Madrid. Aspiramos que muy pronto mi esposa Missy está haciendo algunos contactos en Berlín para que también se pueda presentar en la famosa puerta de Brandenburg allá en Berlín. Y es una manera de decirle al mundo que Venezuela sigue siendo un país donde se secuestra a la gente, donde se tortura a la gente, y que no están solo los venezolanos, que los que están siendo víctimas de esta persecución política, como es ahora el caso del doctor Casal, de la doctora Mildred Camero y de otros miembros de la Comisión Nacional de Primaria, los que siguen privados injustamente de su libertad, tienen su voz hoy aquí en la capital de Europa, en la puerta de Europa, que es Madrid, y que vamos a seguir hablando de todas estas víctimas de la persecución política. Gracias, alcalde. No, gracias a ti. No, gracias por Eres una voz de todos los venezolanos. Muchísimas gracias a usted por la generosidad. Gracias, Mixi. Miren, yo les digo algo. Soy yo, Mitzi, soy yo. Miren, hay algo muy interesante que acaba de decir el alcalde, y es que obviamente también alzamos la voz en este momento por quienes ahora han sido señalados de manera más directa, y tiene que ver con los miembros de la Comisión Nacional de Primarias. Creo que vamos a hacer también un contacto con Caracas, porque en Caracas hay una protesta en paralelo. Ahora si quieres lo podemos buscar a Valles para que venga, y voy a invitar a la gente de Caracas para que se nos unan en el live, para tener las dos transmisiones en paralelo si les parece. Pero antes quiero que vean cómo Loren Sale, qué valiente es, porque volver a estar en el calabozo, aunque sea de manera virtual. Yo no sé si escucharon con atención a Loren, qué palabras tan densas, tan profundas, tan al alma, de alguien que sufrió tanto. Voy a hacer la petición, ya ellos están allí en directo. Okay. Déjenme, dime cuál es la cuenta. Okay. Déjenme acercarme aquí a Víctor, a ver si Víctor fue quien creó esta realidad virtual. Víctor decía que sus palabras no eran suficientes para describir. Escríbemelo aquí. No eran suficientes para describir lo que él había vivido en los calabozos, y que él prefería que la gente de alguna manera viviera lo que él sintió allí. Entonces creó esta experiencia inmersiva con realidad. Estando en Venezuela han vivido la experiencia y ahora tienen una conciencia distinta. ¿Es este? Ok. Y ahora tienen una conciencia como más, digamos, exacta de lo que es la realidad de lo que se vive en Venezuela. Víctor, estamos en vivo. Quería preguntarte esto, o ponerlo en este contexto. Ahora los miembros de la Comisión Nacional de Primaria fueron citados por la Fiscalía. Digamos que son los perseguidos del momento. Pero yo me pregunto, si ellos hubieran sido apresados, ¿en cuánto tiempo hubiéramos tardado en olvidarlos? ¿No? Sí, ¿no? Porque es la condena de muchos. ¿Cuánto tiempo tienen los policías del 11 de abril presos allí en un calabozo? Entonces, ¿cuál es tu pedimento como expreso político y creador de esta realidad virtual que es tan reveladora? Sí, yo creo que lo más importante de este tipo de iniciativas es justamente eso. Cada vez que hay un momento político, pareciese que, bueno, podemos volver a hablar sobre esto, pero los presos políticos son torturados todos los días, y la tortura es no solamente la aplicación de electricidad en los testículos de John Álvarez, como lo hicieron hace menos de 2 meses, es que no le permitan visitas, es que no los liberen, es que Wilder ya cumple una condena injusta y no lo han liberado, sigue detenido. Entonces, esto no se trata de la aplicación de la metodología de la puerta giratoria, donde detienen a unos
donde sueltan a unos y detienen a otros arbitrariamente. Esto justamente se trata de que liberen ya todos los presos políticos, porque todos los días, Maduro está torturando de manera sistemática. Todos los días, Maduro está torturando de manera sistemática. Quiero plantearte esto, porque el cierre de los centros de tortura no es un capricho de ustedes. La Fact-Finding Mission confirmó que hay 3 centros de tortura oficiales, que serían, ahí tenemos el contacto con Caracas, ya les voy a dar el pase. Aquí estamos con Caracas también, Víctor. Estamos transmitiendo en directo con la protesta en Caracas. David, aquí estamos, hermano, porque liberen a todos los presos políticos. ¿Cómo estás, David? ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos sobre el ambiente allí, por favor. Voy a cerrar el micrófono aquí para dejarte hablar a ti. Mira, acá el ambiente es de mucha fuerza, de mucha voluntad, de garra de nuestros familiares de presos políticos que se han movilizado para seguir luchando por la liberación y la restitución de los derechos civiles y políticos de nuestro país. En Venezuela aún persisten más de 270 presos políticos, más de 9.500 venezolanos con medidas cautelares que limitan sus libertades civiles y políticas. Hay más de 50 presos políticos con distintas afectaciones de salud graves, que se pueden morir en cualquier momento en una celda, sencillamente por pensar distinto, por opinar distinto. Está en Venezuela comprobado, está registrado que se violan sistemáticamente los derechos humanos. Se deben cerrar los centros de tortura en nuestro país. Se tiene que acabar esa perversa estrategia de la ruleta, de la puerta giratoria, en donde unos entran y otros salen y utilizan a nuestros presos políticos como baratijas para una negociación. No, ellos son seres humanos que tienen familiares, que tienen sueños, que tienen trabajo. Y aquí están todos ellos reuniéndose, levantando una vez más la voz a pesar de la situación precaria política que se vive en nuestro país. David, aquí estamos en Madrid. Gracias por esa gallardía que está mostrando. Mamalí, ¿cómo estás? David y Mamalí estuvieron también detenidos, en el Helicoide, este centro de tortura. Trabajaron y fueron parte de la experiencia que estamos mostrando. Oye, Madrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos, si quieres, cuéntanos un poco qué se está viviendo allá en Caracas. Si nos oyes, si nos escuchas, ¿verdad? Te oímos. Te escuchamos. Sí. Pues cuéntanos tú cómo lo ves desde Caracas. Ahora ya no la oigo a ella. No te estamos escuchando ahora. Ahora sí te escuchamos. No te escuchamos. El audio cambió cuando te pusieron los audífonos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Adelante. ¿Ahora? Se desconectaron. No, aquí está. Creo que se les fue la señal. ¿No nos ves? Aquí estamos. No, yo sí los escucho. Ah, bueno, adelante. Okay, te escuchamos. Pero los escucho normal, no por los audífonos. Entonces así, te oímos. ¿Qué nos dices sobre qué está pasando en Caracas? Ok. Aquí estamos reunidos con familiares de los presos políticos, expresos políticos, activistas, abogados, sindicatos, todos pidiendo el cierre de los centros de tortura y pidiendo la liberación de todos los presos políticos. Estamos hablando nosotros mismos. Déjame preguntarle a Liz, el pedimento desde Caracas. Aquí estamos en un área, en un país libre, en el que la policía nos protege, ¿sabes? La perspectiva es completamente diferente. Aquí está la gente reunida, no tiene temor de ser perseguida o de apresada, revictimizada de nuevo. La diferencia de protestar aquí en Madrid y la diferencia de esa protesta en la que tú estás siendo expresa política allí en Caracas, de nuevo, alzando la voz por lo que te pasó a ti, por lo que le sigue pasando a otros. Háblanos de eso. Bueno, aquí acudimos hoy, en el caso de David, como yo, acudimos con cierto temor porque no sabíamos si íbamos a tener los órganos de seguridad, los cuerpos de seguridad los íbamos a tener amedrentándonos. Gracias a Dios no hemos visto policía ni ningún tipo de cuerpo de seguridad ni de represión aquí cerca de la actividad. Estamos tranquilos, por ahora. Uno corre el temor de que de repente al salir de aquí de tu casa te persigan o te hagan algún tipo de represión, te detengan, pero por ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada de eso.
Te agradezco mucho, Liz. Si nos puedes mostrar un poquito las imágenes del ambiente de lo que se vive allá en Caracas. Voy a aprovechar de preguntarle a Sergio, quien también es preso político, bueno, fue preso político del régimen, para que él nos hable de algo que le tocó vivir. Acércate conmigo por acá, Sergio, por favor. Miren, Sergio era uno de los que me decía ayer, y les muestran las imágenes de Caracas. Sergio, por favor. Sergio, tú me decías ayer que cuando estabas preso, en algún momento escuchaste el radio y escuchaste tu nombre. ¿Qué pasa cuando un preso está allí en los calabozos y nadie lo menciona? Bueno, cuando nadie te menciona, la celda es más fría. Es el frío del olvido. Cada noticia que logras escuchar sientes que te borra, que te borra el rostro. Y uno de los tormentos del preso político es sentir que ya nadie se recuerda de que no hay nadie que va a alzar la voz por ti y que eso poco a poco va a ser más oscura esa celda. Y por eso es que hoy estamos acá, para alzar la voz y decirle a todos los que en este momento están en una celda, que sepan que no nos hemos olvidado de ninguno de ellos, de ninguno de los comisarios, de la PM, de los que tienen 17 años presos. Están, cada uno de sus nombres están en el corazón de la democracia venezolana y en todos los venezolanos, que jamás vamos a poder olvidar lo que les ha pasado a ustedes. Quienes estuvimos en una celda, quienes conocemos el rostro de la tortura, sabemos que en nuestro corazón no puede haber olvido, no hay espacio para olvidar a ninguno de ustedes, y ojalá mi mensaje llegue a cada uno de los 335 presos políticos que hoy están en una celda. Sepan que estamos pensando en ustedes, que estamos luchando por ustedes, que no los vamos a olvidar y que jamás vamos a dejar de pedirle a todo el mundo que pida por ustedes. Además que tú escuchaste tu nombre y tú no reconociste la voz de quien estaba haciendo la denuncia en esa entrevista. Sí. Al final, ¿qué descubriste? Al finalizar la entrevista me di cuenta que era mi esposa. La estaban entrevistando a eso de las 6 de la mañana y yo, después de estar 4 o 5 minutos escuchando, le decía, bueno, qué mujer tan valiente, ¿quién será el marido? Porque, bueno, apenas lo escuchaba de lejos. Cuando termina, le dicen que era mi esposa. Y ustedes no se pueden imaginar lo que eso significa para uno, porque a veces también las familias son silenciadas. Y yo sentía que mi esposa tenía la posibilidad de nombrarme, de que la gente supiera que estaba en Ramo Verde, luego de haber pasado por el DIGESIN, por el SEBIN, sin duda alguna fue un aliento importante. Gracias, Sergio, gracias por estas palabras. Me voy a volver a acercar aquí. Ay, aquí está Alejandro Corgel. Aquí vamos a seguir con los testimonios aquí en la plaza. Y está ya todo reunida la audiencia. Miren, aquí también está Leopoldo López. Se acaba de acercar aquí. Vamos a obtener también un poco de sus palabras. Ya. Deme un momentito, por favor. Un momentito. Leopoldo, ¿cómo estás? Estamos en vivo. ¿Cómo estás? ¿Te has acercado aquí a la plaza? Dime, la mayoría de quienes están aquí insisten en que lo peor para un preso es que no los nombren más. Se sienten como abandonados cuando las noticias opacan esta otra de los presos políticos. ¿Cómo se siente alguien que está en un calabozo y es así, ignorado? Mire, yo te diría que primero, por supuesto, que te ignoren como persona, como ser humano, y por eso siempre hay que recordar, y celebro muchísimo que esto se está haciendo hoy acá y que se va a hacer en muchas otras ciudades, recordar los nombres, pero también el olvido de la lucha, porque un preso político va a la cárcel sabiendo que está en la cárcel por una causa, que está luchando por la libertad y se siente fuerte. Aquí hay muchos presos políticos de los que puedes hablar, que estando en la cárcel te sientes fuerte si esa lucha por la libertad, si ese sacrificio tiene sentido. Hoy tenemos casi 300 presos políticos y yo estoy seguro que ellos en la cárcel su mayor fortaleza la sacan de que la lucha siga adelante, la lucha por una Venezuela libre y por supuesto para que ellos puedan salir de la cárcel, pero para que todos los venezolanos salgamos de la situación en la que estamos. Te pregunto esto, antes de la primaria muchos creían que había una oportunidad de articulación política entre sectores que quizás eran opuestos, y hablo de los mismos factores dentro de la oposición, pero vimos movimientos como este, Superlano apoyando a María Corina, o vimos a un Gerardo Blay defendiéndole a Lester Toledo de lo que el régimen le acusó en la mesa de negociación, o vimos, por ejemplo, a María Corina apoyando a Gerardo Blay. Ya esa articulación parecía que se estaba logrando antes de la primaria, y después todo el mundo de manera inmediata la apoyó.
Es decir, ¿eso crees que se pueda sostener en el tiempo? Como para que los presos políticos tengan una oportunidad de que alguien exija que el ultimátum de Estados Unidos se haga cumplir y los liberen a todos. Mire, yo no tengo ninguna duda que eso se va a mantener y hoy, por supuesto, se está pidiendo la libertad de los presos y es un tema difícil, pero yo también creo que hoy es un día de esperanza, que hoy es un día de un nuevo ciclo de lucha, que hace apenas unos días elegimos con más de 2 millones de votos a María Corina como la líder, como la persona que le corresponde en este momento llevar el proceso que ha costado tanto, que ha costado presos, que ha costado muertos, que ha costado millones en el exilio, a que en el año 24 tengamos unas elecciones. Y por supuesto, para eso tenemos que estar unidos. Ya el pueblo se unió, ya el pueblo está unido, ya el pueblo habló claramente. Ahora todos tenemos que trabajar con sinceridad, con entrega, cada quien en su espacio. Quienes estamos acá fuera de Venezuela no porque quisiéramos, sino porque estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer. Quienes estén en Venezuela también tienen que hacer todo, todos los factores políticos, todos los sectores. Y yo te diría que hay que hacerlo con entusiasmo, que hay que hacerlo con energía, hay que hacerlo con optimismo, porque lo que viene es el cambio de Venezuela, lo que viene es la posibilidad de derrotar a Maduro en el año 24. Y viene un hito muy claro, que es noviembre. Eso te iba a preguntar, ¿es 1 de noviembre ya? Mira, yo creo que aquí hay que montar este mes de noviembre claramente con lo que significa. Mes de noviembre es el mes en el que Estados Unidos ha dicho claramente que al finalizar el mes, si no hay el cumplimiento de 2 cosas, esto se dijo antes de las primarias: 1, la fecha de la elección, y 2, la habilitación de la persona que haya ganado las primarias. Las primarias las ganó María Corina. Entonces son la fecha de la elección y la habilitación de María Corina. Y la libertad de todos los presos políticos. Lo planteó claramente el secretario Blinken después del levantamiento de las sanciones, la entrega de 6 licencias, pero lo ratificó el día de ayer en el Congreso y lo ha ratificado todos los voceros de los Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque es que la decisión es de Maduro. Si Maduro cumple con lo que dijo, con lo que acordó con los norteamericanos, con lo que se firmó en Barbados, que es que tenía las licencias, si lograba antes de noviembre dar la fecha y la habilitación. Y de no hacerlo, pues se tendrán que remover esa licencia y será culpa de Maduro. Pero ellos están pateando la mesa, diciendo que la oposición, la plataforma unitaria, no lo está cumpliendo lo de Barbados. Es decir, Maduro dice eso. Maduro dice que la plataforma unitaria no lo cumple. Lo que quiero preguntarte es si esta actitud es una pataleta o Estados Unidos los va a hacer cumplir igual eso que a lo que se comprometieron. O aquí el régimen se declara un autoritarismo definitivamente ya profundo y completo y nos volvemos a Nicaragua. Es decir, ¿cuáles son los 2 escenarios ahora? Mira, yo creo que lo que pasa es que Maduro le dieron un revolcón los venezolanos tan fuerte el día 22 de octubre, a él y a Jorge Rodríguez, a Diosdado, a todos le dieron un revolcón. ¿Quién? Los venezolanos, primero, salieron a votar más de 2 millones y por supuesto también María Corina, que ya es la candidata de todos los venezolanos de una manera muy legítima. Y eso es muy, pero muy importante que todos lo entendamos. Aquí no puede haber duda de la candidatura. La habilitación ya quedó clara el 22 de octubre. La inhabilitación la sepultó el pueblo venezolano. Ahora, Maduro tiene un revolcón, Diosdado también y Jorge Rodríguez también, que están buscando confundir con el TCJ, confundir con el CNE, confundir con las solicitudes a la Fiscalía que le están haciendo a los miembros de la Comisión Electoral, que son héroes nacionales. Esas mujeres y esos hombres son unos héroes que se le han parado a la dictadura con dignidad, con civilidad, con la Constitución. Y por supuesto, lo que está buscando ahora la dictadura es distraernos. Aquí hay que mantenerse en el foco. ¿Cuál es el foco? Mira, el foco es el año 24, abrir esas compuertas. ¿Cómo? Con el poder de la gente. ¿Cómo se va a manifestar ese poder? Con el voto popular. ¿Y quiénes vamos a acompañar? Todos. El que cuestione en este momento la habilitación está con Maduro. El que esté buscando en estos momentos confundir, no, que es que si ahora es que vamos a ver, que es que si no lo dejan inscribir, ¿quién no lo va a dejar inscribir? Va a venir con toda la fuerza de todos los venezolanos, fuera, dentro de Venezuela. Los gobiernos democráticos tienen que acompañar claramente, porque ya esto es un mandato popular. ¿Qué estamos viendo los venezolanos? Estamos viendo que los venezolanos podamos votar en una elección. Y aquí hay algo muy importante que hay que recordar, que es nuestro vecino país, Colombia, con el presidente Petro, tiene que asumir una posición muy proactiva con esto, porque él fue víctima de una inhabilitación en el año 2013. Y en el año 2013, cuando él era alcalde mayor, fue inhabilitado y fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y allí utilizó
la sentencia que habían sacado a mi favor, que no fue respetada por Chávez y que Colombia sí permitió y sí aceptó y lo habilitó. Entonces nosotros esperamos muy respetuosamente del presidente Petro que él haga con el tema de Venezuela, con el tema de la habilitación y cancelar cualquier tipo de discusión sobre la inhabilitación de la misma manera que él recibió ese beneficio. Gracias, Leopoldo. Sigo recorriendo aquí Plaza Callao. Ven a Armando Armas, diputado de la Asamblea Nacional. Ven también a Vanessa Neumann, quien era embajadora en el Reino Unido. Ganas de echar para adelante, ganas de liderar a Venezuela y ganas de luchar por la democracia. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Estamos aquí, fíjense, compartiendo. Uy, aquí estoy atropellando a alguien que está haciendo la realidad. Hola, Gaby. Estoy en vivo. Miren, aquí hay más de los espectadores. Ah, ok, está bien. Aquí estamos, estoy justo rodeada, fíjense, de dos de los transeúntes quienes están haciendo realidad virtual en este momento. Están viviendo lo que es la experiencia que creó este preso político, Víctor Navarro, para que más allá de las palabras con las que él utilizaba para describir lo que estaba ocurriendo, pudiera la gente vivirlo en carne propia, sentir lo que un preso político... Miren, aquí hay más lentes, aquí hay más cascos de realidad virtual, aquí hay otra... Estoy en vivo. Aquí está otro de las personas, de los testigos. Aquí hay más. Fíjense que todos están viviendo lo que es estar dentro de un calabozo del helicoide. Déjenme salirme un poquito de aquí del tumulto, para que vean en perspectiva lo que está pasando aquí ahora en Plaza Callao. Aquí hay otra persona que lo está viviendo también, y lo que hacemos es que después los entrevistamos, y ellos salen como aturdidos, porque en verdad es difícil vivir la experiencia, porque no es fácil. En esa realidad virtual se encuentran hasta con un funcionario del helicoide. No les quiero describir más, porque probablemente algunos de ustedes tengan la experiencia de vivir esto, quizás en alguna de las actividades que se hagan en el mundo. Ahora se están haciendo, gracias a ti, muchísimas gracias a ti. Se ha hecho una en Times Square, se hizo esta en Madrid y se va a seguir girando por el mundo para crear conciencia sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, esto es básicamente el panorama de lo que está ocurriendo aquí en Plaza Callao. Déjenme ver si puedo conversar con Rodrigo Diamanti, de Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo. Hola. Rodrigo, cuando te preguntan por qué esta protesta es distinta, ¿qué contestarías? Bueno, esta protesta es distinta porque tiene un elemento importantísimo que es casi imposible explicarle a la gente lo que significa estar preso en Venezuela, lo que significa estar torturado. Y aquí a través de la tecnología, la gente por 10 minutos puede vivenciar, escuchar los audios que se han tomado dentro de los calabozos del SEBIN, escuchar los gritos dolorosos de las personas siendo torturadas, pero también evidentemente lo que es visualizar en una experiencia de realidad virtual, cómo es el SEBIN. Yo que estuve ahí por pocos días, te puedo decir que son exactamente la materialización de lo que nosotros vivimos allá adentro. Así que para nosotros ha sido muy difícil explicar lo que está pasando en Venezuela. Y estos cascos además ya están recorriendo el mundo. Yo recuerdo ver al presidente de la Asamblea de la Corte Penal Internacional utilizar los cascos y quedar completamente traumatizado. He visto a diputados, diputadas de todo el mundo, a jueces que cuando se ponen los cascos lloran y lo único que después de ponerse lo único que pueden hacer es darnos un abrazo, porque jamás se imaginarían lo horrible que es estar secuestrado por el régimen en Venezuela. Y por eso es que esta actividad es distinta. Y también la otra cosa que la hace distinta es que está hecha por los sobrevivientes. Más de 30 venezolanos que estuvieron secuestrados en Venezuela se unieron para poder ejemplificar lo que significó ese periodo de dolor dentro de las cárceles venezolanas. Y nosotros en la sociedad civil lo que estamos haciendo es apoyando esta iniciativa para que la escuchen en todos lados. Yo creo que eso es lo que hace realmente distinta esta actividad. Gracias, Rodrigo. Una cosa más. Cuando hablamos de presos políticos, cuando hablamos de tortura en Venezuela, el régimen cuando hablamos de presos políticos le puede decir al mundo, no, esos eran un montón de delincuentes que bajo mi ley son unos criminales. Quizás es más fácil justificar que no son presos políticos, sino para ellos son políticos presos. Pero ¿cómo justifican ellos la tortura? Es decir, no hay manera en la que ellos puedan justificar que han torturado a tantos y el mundo tampoco los puede excusar. Ese mundo que está vuelto loco por hacer negocios con ellos y legitimarlos, no los puede disculpar por eso. Quizás ese es el poder que tienen estas protestas. Ciertamente, yo creo que esto es lo que diferencia
de que el régimen de Maduro se vean como políticos a que se vean como criminales, porque son criminales. Y esto no lo decimos nosotros, por eso están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque son criminales. Y aunque el presidente de Argentina o el presidente Lula en Brasil o aquí en España traten de lavarle la cara, eso servía antes, porque antes en el espacio de lo político cada quien da sus opiniones. Ahorita el tema de las opiniones pasaron a segundo lado. Ahorita hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra quienes hoy tienen secuestrado el poder. Es decir, la comunidad se tiene que enfrentar a ellos como criminales y no como políticos. Incluso que la categoría dictadura es una categoría política. Esa categoría en este momento queda en un segundo plano. Lo importante es que son criminales y que están siendo investigados por la persecución, por la tortura y el asesinato de quienes tienen años luchando por la libertad y por la democracia en Venezuela. Una cosa más, no es un capricho de ONGs como la tuya hablar de tortura. No es un capricho de Defiende Venezuela, no es un capricho de Voces de la Memoria. Es que la Fact Finding Mission y la Corte Penal Internacional, como tú bien dices, abrió la primera investigación por crímenes de lesa humanidad por primera vez en toda América Latina. Y en segundo lugar, la Fact Finding Mission nos ha confirmado que hay 3 centros oficiales de tortura, es verdad. La Tumba, el Helicoide y la DIGESIM. Pero hay 17 que son clandestinos. Es decir, ya no es la voz de los venezolanos pidiendo justicia por esto, pidiendo el cierre de estos centros de tortura, es el mundo el que ya lo confirmó, ¿no? Sí, pero ahí está, por eso es nuestro trabajo y por eso estamos acá. Porque ¿quién se lee los reportes de la Fact Finding Mission? ¿Quién se lee los reportes de Amnistía Internacional o de la OEA hablando de crímenes de lesa humanidad? Muy pocos. Si no somos nosotros los venezolanos, lo que le recordamos y le exigimos a los políticos, epa, no te puedes relacionar con el régimen de Maduro porque es una dictadura, es un régimen criminal, no puedes negociar con ellos como si negociarías con otro líder de otro país, porque son criminales. Solo si les levantamos el costo, ellos van a tener que sentirse presionados y exigidos por nosotros para que ellos tengan que entonces exigirle al régimen de Venezuela. Por eso voy a esto, acompáñame a entrar de nuevo en el círculo, perdón que me llevé a alguien por delante que está haciendo la experiencia. Acompáñame aquí, Rodrigo, porque hay algo muy importante. Deme un ladito aquí, por favor. Sí, ya voy. Déjenme entrar por acá, porfa. Gracias, permiso. Perdón. Mira, Rodrigo, hablando de eso, hablando de subir el costo, España está pidiendo que levanten las sanciones a 55 cómplices de Maduro y resulta que hay 3 presos políticos españoles en los calabozos. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, por eso estamos acá. O sea, por un lado, el gobierno español está tratando de abrirle las puertas nuevamente al régimen de Maduro y nosotros estamos aquí en Callao, en Madrid, exigiéndole que no pueden exigir que le quiten las sanciones, porque son sanciones justamente para 55 criminales. No son sanciones contra el pueblo de Venezuela, es contra los criminales específicamente que mantienen al régimen de Maduro. Y por eso es que estamos haciendo aquí, los que creen que los venezolanos no tenemos todavía un rol desde la diáspora están muy equivocados. Los venezolanos que más podemos presionar a los países para que exijan y que sigan sancionando al régimen de Maduro y a esa cúpula somos nosotros que estamos acá. Solo nosotros ante los medios internacionales podemos demostrar los errores que está cometiendo el gobierno español, los errores que está cometiendo a veces incluso el gobierno de Estados Unidos, abriéndole las puertas o aligerando la presión contra el régimen de Maduro. Esto es inaceptable y por eso es que nosotros estamos aquí y lo seguiremos haciendo hasta que logremos recuperar la democracia en Venezuela. Le agradezco mucho, Rodrigo Diamante, y de Un Mundo Sin Mordaza. Aquí está Sergio. Sergio también fue preso político, él la pasó muy mal, la verdad. Sergio no sé en cuántos centros de reclusión estuvo y mírenlo allí. Es que eso es lo que a mí me conmueve más, que él pudo haber cerrado esa página de su vida, ese capítulo de su vida y no querer pensar nunca más en eso, porque le hicieron de todo y ahí está en medio de la plaza, liderando esta protesta, como todos los demás, como el mismo Víctor, porque ahora la pelea es por quienes siguen allí, él ya estuvo allí, ya salió y es libre y lo agradece, pero ¿y qué pasa con quienes siguen allí? Y todavía son torturados. Hay un detalle muy importante. ¿Cómo estás? Vamos a alejarnos de la corneta un poquito, vamos a caminar hacia allá. Identifícate aquí para que la gente sepa quién es. Yo soy Rosángel Vandre, hermana del sargento mayor del CERA, Luis Vandre, hecho de Cotiza. Tú sabes que la gente siempre se plantea qué es lo que pide un preso político, y muchas veces la familia dice que no los olviden, eso es lo mínimo que estamos pidiendo.
Es lo mismo que solicitas tú. ¿Crees que a veces los olvidamos y no los mencionamos? Muchas veces es que el venezolano siempre decimos que tenemos mente corta. Mi hermano tiene ya va a cumplir 5 años ahora, el 21 de enero del 2024, y creo que muchas personas olvidan que está preso, muchas personas olvidan que son 21 sargentos de hechos de cotiza. Sí. Y solo los familiares, solo los que vivimos en carne viva, lo que sufrimos, son los que nos acordamos de ellos, porque todos los maltratos, todas las torturas que ellos han vivido, mi hermano fue torturado, mi hermano estuvo desaparecido, secuestrado 20 días, desde el 21 de enero, estuvo secuestrado 20 días hasta que por fin mi cuñada dio hasta conseguir lo que estaba en Boleíta. Quiero preguntarte esto. No solo el preso político es el que sufre, la familia también lo hace solo por saber que su ser querido está allí, pero es que además también los persiguen a ustedes. Ahora John Álvarez, el estudiante de la Universidad Central de Venezuela, quien fue capturado hace poco, es decir, porque la gente piensa, no, ya Maduro se apaciguó, ya no hay tortura ni hay detenciones arbitrarias. Este muchacho fue detenido hace menos de 2 meses y anteayer a su novia la detuvieron en la calle y le dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que tú eres la novia de John y tú eres la próxima. Es decir, ustedes también son acosados y también van por detrás de ustedes. ¿Cuántos padres de un preso político a quien no encontraron, resultó él preso y condenado incluso a 30 años? O la hermana de quien estaban buscando. Los niños, los hijos también. Mi sobrina, que cuando mi hermano fue detenido tenía 7 años, lloraban porque era el psicoterror, que iban detrás de ellos. Mi cuñada pasó de Caracas, de ciudad en ciudad, porque iban detrás de ellos. Es que no solo el preso, sino que los familiares, los padres, los hermanos. A mí me da terror, ahora es que yo estoy saliendo a dar cara, porque a mí me da terror que yo vaya a Venezuela y no pueda salir porque me metan presa. Claro. Te agradezco tanto la valentía, los admiramos muchísimo. Gracias. Y por eso estamos aquí acompañándolos. Saben que quería buscar un testimonio más antes de terminar la transmisión de una mujer que me dijo que ella hace algunos años, ella tenía un familiar preso. Déjenme ver si la encuentro. Y ella me dice, Carla, yo recuerdo que en el 2017 tú me dijiste, mira, te quiero hacer una entrevista. Y ella me dijo que no. Sí, voy para allá. Voy para allá. ¿Cómo se llama? Es importante la labor que están realizando ella. ¿Cuál es su nombre? ¿Yo? ¿Por qué? Perdón. ¿Cuál es tu nombre? Andy. Sí. ¿Tú eres familiar de quién? De Henry Sánchez. Él es detenido desde el año 2017. Tiene todas las audiencias suspendidas. Aún sigue en la cárcel. Él junto con su compañero Adolfo Torres están siendo pues torturados. ¿Pero acusados de qué? ¿De qué los están acusando? En el caso Petro Zamora, que ellos no tienen nada que ver. Y bueno, normalmente pues el gobierno acusa a alguien y pues agarra y, ¿sabes? Justifica con ellos. Sí, no me tienes que explicarlo, entiendo perfectamente. Era para ponerlo en contexto, pero ¿sabes que ahora estaba buscando a una señora que me decía, Carla, en el 2017 tú me pediste una entrevista y yo te dije que no porque tenía miedo de pagar yo también las consecuencias? ¿Por qué tú alzas la voz? ¿No sientes miedo? ¿O si lo sientes igual alzas la voz? Claro, de igual manera, pero bueno, ya estamos acá, salimos de Venezuela, mis hijos y yo, hace unos meses. Y de verdad, pues mira, aprovecho la oportunidad que tenemos para exponer este caso, que sus audiencias pues han sido todas totalmente suspendidas. Él ha sido una persona torturada por el gobierno, maltratado. ¿Qué le dices a quienes piensan que la tortura ya no ocurre en Venezuela, ya no se practica en Venezuela? Claro que sí se practica, pero ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque no les conviene, ¿sabes? Pero claro que sí. Y mira, la familia, así como ellos, son maltratados, pues la familia también siente eso, ¿sabes? Su mamá, su hermana también trabajaba en PDVSA y tuvo que salir. Por resguardo de su grupo familiar también, Carla. Te lo agradezco mucho, gracias, los admiro mucho por la valentía de estar, no solo de estar aquí, sino que muchos de ellos, fíjense que no renuncian a... Lilian está con nosotros aquí también, no te había visto por la pancarta. ¿Por qué estás aquí, Lilian? Hola, mi Carla, bueno... Una pregunta como redundante, ¿verdad? Pero es que uno piensa, bueno, quizás tú tienes una persona muy directa a ti, quien fue preso político, pero muchos presos políticos podrán decir, ya yo no quiero recordar lo que viví,
pero sin embargo están aquí para luchar por otros, por los demás, para que otros no terminen allí también, ¿no? Sí, lo está hablando con Mitzi ahorita. Mitzi y yo, Mitzi esposa de Antonio Ledesma, y yo tuvimos la mala experiencia de que nuestros esposos estaban presos al mismo tiempo. Y nos abrazamos ahorita y las dos decíamos, es que nunca nos vamos a separar de esto, porque hasta que no liberen a todos los presos, es un compromiso de todos protestar y exigir y decir lo que está pasando. Por eso apoyamos la iniciativa del helicoide, apoyamos la iniciativa de Víctor, apoyamos a cada expreso político que está tratando de sanar, tratando de curar, tratando de perdonar, tratando de seguir adelante su vida, porque no solamente torturan al preso, torturan también a la familia. Y los presos que ahorita están libres son presos que han pasado momentos muy duros, muy difíciles. La tortura es muy fuerte, no solo física, sino psicológica. Esto es muy profundo, de verdad que esto es muy fuerte y Venezuela tiene que ser libre y depende de cada uno de los venezolanos. Venezuela está lleno de esperanza, estamos todos con María Corina, todos con ganas de tener una elección libre y que tengamos un cambio y que podamos no solamente volver a Venezuela, sino que ya no hayan presos políticos en Venezuela. Lo agradezco, Lilian. Voy a cerrar con unas palabras de Armando Armas. ¿Cómo estás, Armando? Una sola pregunta. Sí. ¿Estados Unidos va a hacer cumplir ese ultimátum a Maduro? Porque tú has visto la reacción de Diosdado, de Jorge Rodríguez, del propio Maduro, diciendo que es la plataforma unitaria la que está pateando el acuerdo de Barbados. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que ellos puedan, digamos, forzar a que ese acuerdo que no se firmó, pero que sí se hizo, se cumpla? Es decir, liberar presos políticos y levantar la inhabilitación a María Corina. Bueno, lo cierto es que en el tema de María Corina es una realidad que no pueden cambiar. El liderazgo que está articulando el ánimo de esperanza, el renacer de la esperanza dentro y fuera de Venezuela. Eso es lo primero. Y contra eso no lo pueden inhabilitar jurídicamente. O sea, eso es un hecho consumado. Con respecto a si pueden dejar de cumplir los acuerdos, es lo que ha hecho el régimen sistemáticamente. Hemos visto cómo desde... Pero no me refiero al régimen, me refiero a si Estados Unidos de verdad va a presionar como para hacer cumplir lo que le exige ahora Maduro y mira, lo que a Maduro se comprometió. Cuando tú te pones a ver en los hechos de que hay efectivamente libertad de presos políticos, significa que las sanciones, que es el apalancamiento bajo el cual tiene Estados Unidos, el que Estados Unidos echa mano para poder lograr que se cumplan los compromisos, eso ha sido efectivo. Y en ese sentido yo creo y tengo la esperanza de que eso sea así. Mi problema no es, o yo creo que no es el foco si Estados Unidos puede o no hacer cumplir. Yo creo que en el desespero del régimen de Venezuela pueden hacer del caso de Guyana un casus belli. Y nos puede insertar, como estamos viendo, que emergen los conflictos en todo el mundo. Van a usar eso para volvernos a dividir. Es lo que yo temo. Por un lado, ellos creen que pueden unificar un sentimiento nacional, pero por otro está la gran irresponsabilidad de levantar un conflicto más con un eje muy claro del cual Maduro y su combo pertenece, que es el eje Irán, Rusia y los terroristas del mundo. Y jamás. Y por otro lado, si ese conflicto, si esas tensiones se intensifican, pues el futuro no es promisorio para Venezuela. Entonces no se trata de elecciones o no elecciones, se trata de un caso de conflicto que al cual nos puede llevar Maduro irresponsablemente y la gente que está con él para mantenerse en el poder. Yo confío en la determinación del pueblo de Venezuela, que va a hacer la presión dentro y fuera. Creo que es una manifestación, es un granito de arena en todo este movimiento de presión. Creo que también los aliados lo van a seguir haciendo. Tenemos que tener llamados de atención, por ejemplo, con aliados que han sido como el gobierno de España, que ha pedido públicamente el levantamiento de sanciones. Perdón, y esas sanciones se imponen por justamente estar vinculadas a socavar la democracia y a cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Es correcto, entonces por eso que yo creo que en este caso, quienes somos ahorita diáspora, creo que tenemos un gran papel para poner un granito de arena para generar presión incluso en nuestros aliados internacionales, no solamente en Estados Unidos, pero por ejemplo en España, para que digan, mira, ¿cómo es que van a levantar sanciones si mira lo que está pasando? No te puedes convertir en el principal cabildero de un régimen que viola sistemáticamente derechos humanos y que comete crímenes de lesa humanidad. Te agradezco, Armando, te agradezco que estés aquí. Bueno, voy a ir cerrando la transmisión, solo que lo voy a hacer mostrándoles un poquito de las imágenes de lo que está pasando aquí en Plaza Callao, en Madrid. Y recuerden que aquí lo que se está pidiendo es cierre de centros de tortura, gracias, y libertad de todos los presos políticos.